Para entender por qué la IA es el secreto para multiplicar tus ingresos hoy, primero debemos responder cómo se puede aplicar la IA al análisis financiero para dejar de operar como un negocio de 1990. La realidad es brutal. Mientras tú estás despierto a las 2 de la madrugada revisando hojas de cálculo y flujos de caja que no cuadran, hay estructuras financieras autónomas que están imprimiendo márgenes de beneficio del 90% sin un solo empleado humano. No es magia, es infraestructura matemática. Estamos en abril de 2026 y el modelo de negocio tradicional, ese que depende de nóminas infladas y procesos manuales, acaba de ser declarado muerto. El sistema financiero mutado y la mayoría de los emprendedores en Latinoamérica están ahogados en costos operativos simplemente porque no saben identificar las áreas clave de integración. En este video, vamos a desmantelar la mentira de que necesitas un equipo de analistas para escalar. Te voy a mostrar cómo convertir procesos técnicos en activos digitales que trabajan 24/7 con salario cero. Si sientes que tu negocio es una jaula de tiempo, no es por falta de esfuerzo, es por falta de apalancamiento algorítmico. Vamos a calcular la verdad que tu contador no te está diciendo. La mayoría de los dueños de negocio operan bajo la ilusión de que más personal equivale a más crecimiento. Un error fatal. Analicemos la matemática brutal del contraste de márgenes. Un equipo de operaciones tradicional quema entre el 40% y el 60% de tus ingresos brutos solo en salarios, impuestos y burocracia física. En cambio, he reemplazado equipos enteros con una flota de agentes de IA autónomos. Mientras tu competencia está lidiando con fronteras físicas y horarios laborales, tú puedes desplegar sistemas de generación de leads que no duermen, no se quejan y tienen un costo de mantenimiento cercano al cero absoluto. Aquí es donde la IA se aplica al análisis financiero de forma agresiva. Dejamos de ver la tecnología como un gasto de software y empezamos a verla como un reemplazo de capital humano ineficiente. Es la diferencia entre tener un negocio que te posee a ti y poseer un activo de alto ticket que escala globalmente mientras duermes. El secreto no está en ahorrar, está en eliminar la fricción del factor humano en las tareas repetitivas de análisis de datos. Es abril de 2026 y la era de la agencia tradicional ha terminado oficialmente. Si todavía estás contratando personal para soporte al cliente, prospección o análisis de mercado manual, estás regalando tus márgenes a una estructura obsoleta. La infraestructura de IA de bajo costo permite capturar beneficios masivos sin las restricciones tradicionales del tiempo. Imagina esto. Un sistema que analiza las tendencias de consumo, ajusta tus precios en tiempo real, califica prospectos de alto valor antes de que siquiera abras tu correo. Esto no es el futuro, es el estándar de supervivencia hoy. Quienes se resisten a entender cómo se utiliza la IA en el sistema financiero moderno están condenados a competir por migajas en mercados saturados, mientras los lean solopreneurs dominan industrias enteras con costos fijos ridículos. La eficiencia ya no es una opción, es la única moneda de cambio que queda en un mercado saturado de ruido. Si tu estructura de costos depende de que alguien haga clic manualmente en una tarea, tienes un punto de falla único que te está costando miles de dólares cada mes. ¿Qué pasaría si pudieras dirigir un negocio remoto de múltiples millones de dólares con los gastos operativos de un freelance solitario? Suena a estafa de gurú, pero es pura ingeniería financiera. Al convertir servicios de alto ticket en activos autónomos, logramos automatizar la generación de demanda y el soporte de tal manera que la nómina se vuelve una reliquia del pasado. Esta es la verdadera ventaja desleal. Deja de intercambiar tu tiempo por dinero y empieza a apalancar algoritmos. El análisis financiero tradicional te diría que busques eficiencia en los procesos, pero la IA te permite eliminar los procesos. No estamos optimizando el trabajo, estamos erradicando la necesidad de realizarlo manualmente. Cada hora que pasa supervisando tareas que un agente de IA GPT-5 o superior podría ejecutar en milisegundos es dinero que estás quemando literalmente. La brecha entre quienes usan estas herramientas y quienes solo han oído hablar de ellas se está convirtiendo en un abismo financiero imposible de cerrar. Pongamos los números sobre la mesa con un caso real. Conoce a los Martínez. Tenían una agencia de servicios financieros con 8 empleados. Su margen neto después de impuestos, oficinas y salarios era apenas del 12%. Vivían en una asfixia financiera constante, trabajando 14 horas al día para mantener una estructura que apenas les daba para vivir bien. Aplicamos la IA al análisis financiero de su propia empresa y descubrimos que el 80% de su tiempo se iba en recolectar datos y redactar informes. Implementamos 3 agentes autónomos para la captura de leads y un sistema de procesamiento de lenguaje natural para los reportes. ¿El resultado? Redujeron su equipo a 2 personas clave, eliminaron la oficina física y su margen neto saltó al 65%. Ahora,
Con menos facturación bruta que antes, su beneficio personal es 3 veces mayor. Si quieres que analicemos tu estructura de costos para aplicar este mismo sistema, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo desglose matemático. No es cuánto ganas, es cuánto te queda después de la fricción operativa. Muchos creen que aplicar la IA requiere un doctorado en ingeniería de datos. Esa es la mentira que las grandes consultoras te venden para cobrarse miles por implementaciones básicas. La realidad es que hoy, las herramientas de no-code permiten que cualquier dueño de negocio con lógica financiera básica pueda conectar su flujo de caja a modelos predictivos. No necesitas programar, necesitas entender el flujo de la información. El análisis financiero moderno trata de identificar dónde el dato entra y dónde se convierte en decisión. Si puedes mapear eso, puedes automatizarlo. El miedo a la tecnología es lo que mantiene pobres a los negocios tradicionales. La verdadera barrera de entrada no es el conocimiento técnico, es el cambio de paradigma mental. Estamos pasando de la economía del esfuerzo humano a la economía de la arquitectura de sistemas. Quien diseña el sistema, se queda con el margen. Quien opera el sistema, se queda con las obras. ¿Por qué nadie te enseñó esto en la universidad o en tu banco? Porque el sistema financiero tradicional necesita que seas un consumidor de empleo, no un creador de eficiencia algorítmica. El modelo educativo está diseñado para formarte como una pieza de engranaje en una máquina de nóminas. Los bancos aman los negocios con muchos empleados porque son predecibles y fáciles de grabar. Pero la riqueza real, la que te da libertad de tiempo, aborrece la estructura pesada. La cultura empresarial nos ha vendido la idea de que tener una oficina grande y 50 empleados es éxito. Es mentira. En 2026, el éxito se mide en beneficio por empleado. Un negocio de una sola persona apoyado por IA que genera $1 millón es infinitamente más valioso que una corporación de 100 personas que genera lo mismo. Está bien romper las reglas sociales. Está bien no querer crecer en lo personal. Está bien preferir un servidor a un gerente de ventas. Vamos a los números duros. Para identificar cómo se utiliza la IA en el área financiera de tu negocio, mira estos 3 pilares. Primero, prospección hipersegmentada. Un humano puede contactar a 50 personas al día. Una IA puede analizar 10,000 perfiles y enviar 500 mensajes personalizados en 1 hora por el costo de una suscripción de $20. Segundo, análisis de riesgo en tiempo real. La IA detecta patrones de pérdida de dinero meses antes de que aparezcan en tu balance general. Tercero, atención y cierre. Los bots de voz actuales ya no suenan como robots. Cierran ventas de alto ticket mientras tú estás en el gimnasio. Suma estos 3 factores y verás que tu costo de adquisición de cliente cae un 70%, mientras tu valor de vida del cliente sube porque el servicio es instantáneo. Esa diferencia es tu nueva riqueza. No es magia, es simplemente quitarle la mano al humano de la palanca del dinero. Al final del día, el secreto de la IA en las finanzas no es solo el dinero, es la recuperación de tu soberanía personal. La verdadera riqueza no es tener un balance bancario alto si eso requiere que tu sistema nervioso esté colapsado por gestionar humanos y problemas operativos. La IA nos da permiso para volver a ser estrategas. Nos permite enfocarnos en el qué y dejarle el cómo a la máquina. Define qué es la verdadera riqueza para ti. ¿Es aparentar tener una gran empresa o es tener la libertad de desaparecer un mes y que tus ingresos sigan creciendo gracias a tus activos autónomos? El sistema te dirá que necesitas crecer, que necesitas más. Yo te digo que necesitas menos fricción, menos nómina, menos burocracia, menos de lo que te hace esclavo y más de lo que te hace libre. La ventana de oportunidad para obtener esta ventaja desleal se está cerrando. A medida que más personas entiendan cómo se aplica la IA al análisis financiero, los márgenes se normalizarán. Pero hoy, tú tienes la oportunidad de ser el arquitecto de tu propia máquina de imprimir capital. No esperes a que tu competencia lo haga primero. Si este desglose matemático te ha abierto los ojos sobre la ineficiencia de tu estructura actual, es momento de actuar. Hemos analizado el secreto, hemos visto los números y hemos expuesto al enemigo. Ahora la pregunta es, ¿vas a seguir operando con herramientas de piedra en la era del silicio o vas a construir tu activo autónomo hoy mismo? Suscríbete para dominar la nueva economía en código dólar latino. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para ver. Nos vemos en el futuro.